aquella fe, yo iba con una fe positiva, que mi hijo allí iba a ser liberado, ahí iba a ser sano, con aquella fe. Hola familia y amigos, bienvenidos a Todo es Posible, un espacio donde nos encanta documentar milagros que Dios está haciendo hoy y hablar de temas sobrenaturales. Somos Cosman, Cindy, Proudinat y el día de hoy nos acompaña una mujer que realmente tiene mucha fe en Dios, una madre de familia que tenemos la oportunidad de convivir constantemente con ella y una gran amiga. María, cuéntenos cómo se siente el día de hoy. Gracias a Dios me siento bien, me siento bendecida, me siento que estoy respaldada de hijos de Dios y la verdad que me siento bien. ¿Cómo se ha sentido en la casa, María? Porque bueno, es importante contarle a la gente que usted es la que mejor nos conoce porque Sí, cierto, sí. todos los días está conviviendo con nosotros en nuestra casa. Y bueno, desde el día que llegó ha sido una bendición. Creo que es la persona más cristiana que hemos tenido ayudándonos. Sí. ¿Y cómo se ha sentido? La verdad me he sentido muy bien, Bien. gracias a Dios, muy bien. Me siento como en familia. Qué bueno, María. Nosotros la queremos mucho. Samuel la quiere mucho. Sí, cierto. Y bueno, la gente igual de la iglesia que tiene la oportunidad de interactuar con usted también. Realmente para nosotros es de mucha alegría hoy que puede estar usted, María, porque pues yo quiero contarles rápidamente que hemos estado pues grabando todos estos podcasts que lo que buscan realmente es aumentar la fe de las personas, poder testificar, porque el testimonio se vuelve una palabra profética para la vida de otros. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, ¿verdad? Si Dios lo hizo con María, también lo puede hacer conmigo. Y yo quiero ser como bien sincera y abrir mi corazón, que justo habíamos estado, que teníamos que irle a hacer exámenes a Samuel. Nuestro hijo. Samuel, nuestro hijo, sí. Y pues yo estaba realmente una mañana como bien triste. Sí, cierto. Y también estábamos como viendo qué más testimonios grabar, ¿verdad? Y de repente pues María estaba ahí cerca mío ayudándome y de la nada empezó a contarme un testimonio bien bonito. Bueno, realmente Sí. más de un testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida y le pedimos que pudiera estar hoy aquí para hablar de ese testimonio, que es un testimonio de sanidad de su hijo. Y yo quiero, antes de que usted empiece, realmente contarles que, bueno, yo hasta ese día lloramos juntas, ¿verdad? Porque me edificó mucho el testimonio y sentí que esa mañana Dios me habló a través de su vida, de que todo va a estar bien, de que los problemas pasan, ¿verdad? La palabra dice que las tribulaciones del justo son muchas, pero de todas las librará el Señor. Y fue muy, muy edificante, así que sabemos que tus testimonios van a edificar a mucho a la gente que nos está escuchando, María. Y cuéntenos acerca de su hijo, ¿cómo se llama? Iniciemos por ahí. Bueno, mi hijo, por cierto, tiene su nombre que nos encantó mucho desde que él estaba en mi vientre. Bueno, teníamos dos nombres, uno para niña y otro para varón. Es su hijo mayor. Mi hijo mayor, sí. Mi hijo tiene 16 años, casi los 17, ya es un adolescente. Bueno, cuando yo salí de embarazada de mi hijo, como les digo, tenía los dos nombres. Tenía uno, porque por cierto le pusimos a la última niña que tenemos, que ella se llama Tania Marisol, pero mi hijo tiene por nombre Marlon Josué Correa García, nombre de mi hijo. Bueno, pasó todo, el embarazo de mi hijo. Hasta ese momento, como les digo, no habíamos hecho como un compromiso con el Señor. Íbamos a la iglesia, estábamos y todo, pero no éramos como cristianos de compromiso. Cuando nació mi hijo, me practicaron la cesárea antes de que cumpliera los 8 días, porque yo ya sentía que ya no podía estar bien, ya me sentía lente, mal, todo eso. Bueno, practicaron la cesárea, nació mi hijo, hermoso, lindo mi hijo, y bien de peso y todo. O sea, todo perfecto. Todo perfecto.
Me entregaron a mi hijo a las 6 horas de que me habían hecho la cesárea, me sentí bien, sacaron a mi hijo, me entregaron, bueno, todo bien. El caso fue, bueno, mi hijo durante esos días, él iba bien, en peso, en todo, íbamos al centro, todo bien, todo. Llegó mi hijo a los 6 meses. A los 6 meses cumplidos, mi hijo empezó como a pegarle gripes, como a pegarle tos, como a tener cansancios. Bueno, no fuimos curiosos de acudir al centro de salud a buscar al médico, sino que empezamos a comprarle pastillas, Panadol de niño, para el resfriado, darle té así, té de manzanilla. Consultábamos así, nos recetaban qué té le podíamos dar. Bueno, eso. El niño se ponía bien, se ponía bien. Cuando ya iba más, otro poquito más, como cumpliendo ya los 7 meses, igual, lo mismo. La verdad que seguido, y siempre, el niño igual, con aquello. Entonces, cuando ya el niño ya iba un poquito más, como de 8 o 9 meses, fue cuando nosotros mejor buscamos al médico. Al médico porque ya aquellas plantitas, aquellos medicamentos que le comprábamos sentíamos que ya no. Que ya o sea, no, las crisis al eran niño bien ya como no. recurrentes. Sí, ya eran como calmantes, solo calmantes. Ya no era que el niño se sentía bien, ya me iba bajando peso, ya el niño se me iba poniendo diferente, inquieto, que lloraba mucho. Bueno, nos fuimos para el... Bueno, la verdad, no nos fuimos en el momento para el centro, sino que el niño se nos vino sintiendo mal y mal y mal. Cuando era un día, se llegó la tarde que mi niño empezó como a sacar flema, y a como a estar muy, muy cansado y más cansado y muy cansado. Empezamos a notar que el niño se nos iba poniendo como moradito, los labitos se nos iban resecando del niño, la boquita estaba como ya que no echaba, ¿cómo le decimos? Ya seco, pues. Saliva. Sí, saliva. Ya estaba, el niño ya estaba. Entonces nos seguimos viendo así, eran las 7, las 8, las 9, las 11 de la noche, mi niño estaba como que sí, ya el niño ya no respiraba, ya no tenía gusto. Lo que fue a esa hora, agarramos al niño con mi esposo, los dos, porque los dos, siempre, aunque está toda la familia, siempre los dos papás son los que estábamos pendientes. Todos estaban descansando, nosotros cuidando al niño y preocupados. Y de aquí a que amaneciera, decíamos nosotros para buscarle la forma. Lo que fuimos, agarramos al niño, a como estábamos, ni no nos cambiamos ni nada, solo lo agarramos porque ya, el niño ya. Y nos fuimos a las 11 de la noche para un centro de salud, que de mi lugar, a pie, como ir caminando, se tarda 2 horas. Wow. 2 horas, sí, 2 horas. No se tardó, creo que llegamos como en 1 hora y media, así por ahí. Llegamos, pero rapidito. Porque iban corriendo. Y los dos a las 11 de la noche logramos un poco de mano y salimos. Wow. Y salimos. Nos fuimos por desechos para llegar más rápido al centro de salud, porque a esa hora no trabajan los transportes, los mototaxis, casi no quieren. Nos fuimos para el centro de salud. Cuando llegamos allá, gracias a Dios, el enfermero vive ahí cerca. Como el centro de salud está cerrado, tocamos y no nos abrían. Y nosotros preocupados que el niño iba de verlo, a ver si el niño no mamaba, no tomaba su leche, su pepito, no lo agarraba. El niño ya no quería. Cuando a tanto estar ahí tocando, nos abrió el enfermero la puerta. Por cierto, se llama Casildo Cruz. Entonces nos dijo que qué pasaba, que por qué llegábamos a esa hora, y nosotros desesperados, que nos diga ya lo vamos a atender o que el otro. Entonces le dijimos que el niño lo andábamos completamente mal y que por favor nos atendiera. Entonces lo vio allí, dijo no, voy a ir a abrir al centro de salud, allá le vamos a echar mano. Lo llevamos para el centro de salud, ya era casi la 1 de la mañana. Al centro de salud ahí cerquita. Abrió, lo vio, no, dijo, este niño ya no. Pero le vamos a poner, dijo, ahorita vamos a poner suero, le vamos a poner
antibióticos porque el niño se nota que el niño estaba bien mal. ¿Y les dijeron inmediatamente qué era? No, hasta ese momento no, porque le faltaban los exámenes. Les faltaban los exámenes. Bueno, el niño le puso para que medio recuperara, como iba cansado y la tos, que cuando él tosía quedaba privado, porque no podía respirar. Lo nebulizó, lo tenía ahí nebulizando como hora y media. Cuando era la hora y media, el niño recobró fuerzas. Vimos que el niño recobró, nos miró, el niño se alegró, nosotros también nos contentamos. Entonces ve que en ese momento dijo, le vamos a aplicar una inyección. Fue cuando nosotros nos pesó el niño, porque la verdad, él ponía la inyección en las caderitas del niño y la medicina que no pasaba. No pasaba por 3 veces. Por 3 veces inyectó al niño, no pasaba el medicamento. A la tercera el pullón, que era el medicamento, pasó la medicina. Bueno, dijo el doctor, está bien. Y así lo tuvimos con medicamentos ahí, con así. Ya otro día dijo, a las 9 en punto les espero aquí, dijo. Pero que ya era otro día, para hacerle los exámenes al niño, a ver qué es lo que... Porque necesitamos la doctora. En ese solo estaba el enfermero, no estaba el doctor. Doctor, se llama Castellano. Bueno, cuando dijo así, se van a quedar aquí, dijo, se van a quedar aquí, dijo, o cómo van a hacer. Y no tenemos familia ahí en el mero municipio, pues, no, sí. No tenemos. Entonces dice mi esposo, no, ya eran las 3 de la mañana. Y dice, hoy lo que vamos a hacer es mejor irnos, porque de aquí hasta las 9 para aguantar, mejor irnos para la casa, hacemos algo, comemos y nos regresamos. Salimos otra vez. Caminando. Por cierto, sí, caminando. Por cierto, una muchacha a esa hora ya se había levantado. A lo mejor tenía algún viaje, ya se había levantado, ya vino a pulpería, compramos un jugo y que teníamos hambre, pues. Entonces, cuando los ve la muchacha, se asusta, se asombra, dice, ¿qué andan haciendo a esta hora? Y entonces le platicamos. Yo anduve sin abrigo, anduve fría, pues. No tenía abrigo, tenía frío. Esa muchacha nos prestó una colcha para el niño y nos prestó unos suéteres. Nos fuimos para nuestra casa caminando, llegamos a las 5 de la mañana a la casa. Pero ya el niño ya lo mirábamos. No tan bien, pero sí. Ya desesperados de que me dio claro para volvernos a ir. Y en ese instante yo preparé algo, comimos y nos fuimos otra vez. Nos fuimos a las 7:30 de la mañana. Pero ya allí ya estaban los transportes, ya. Nos fuimos en un mototaxi. El caso fue que cuando llegamos ya estaba el doctor. Primera cita fue mi hijo. Cuando dice el doctor, ya pasamos, sí. Dijo, él se puso preocupado, dijo que por qué tanto lo habíamos dejado al niño que sufriera eso. Que en cuanto le empezaba, nosotros debíamos de llevarlo. Pero nos atuvimos a que darle calmantes. Y dijo que no estaba correcto. Entonces ahí aprendimos que nunca se puede dar medicamento a un niño sin llevarlo a un doctor. Sí, comprado así, que esto le puede ser bueno, sí. Porque no se sabe. Bueno, ya lo vio al niño, lo examinó, no, dijo. Ustedes se van de emergencia, dijo. Se van de emergencia para el hospital. Y como no llevábamos nada listo, le digo a mi esposo, prepara una ambulancia para irnos de emergencia. Y mi esposo, no llevamos nada, no llevamos ropa, no llevamos nada. En lo que él dijo, yo me voy para la casa, dijo. Voy a traer, pagó en la moto, rapidito llegó a la casa. Llevó ropa y todo. Y salió adelante para irnos en la ambulancia. Nos venimos para el Hospital de La Paz. Cuando venimos al Hospital de La Paz, pues mi niño fue interno. Ahí pasó. Fue detectado neumonía severa. Oh. Sí, severa. Tenía como 7 meses, nos había dicho, ¿verdad? 9 meses. 9 meses sí, ya. Ya tenía 9 meses, ya iba a cumplir los 10 meses. Pues ahí estuvimos. Estuvimos como 15 días o más, pero wow. Sí estuvimos. Mis hermanos, mi familia llegaban a vernos, llevaban a dejar comida.
pero ahí estuvimos. María, y algo que a mí me impactaba mucho, porque bueno, este es como el primer episodio de muchos que tuvieron. Sí. Algo que usted me contó cuando platicamos es de que, o sea, se volvió una constante de que ustedes, o sea, pasaban en el hospital, o sí, sea. a eso voy, a eso voy. Cuando ya lo dieron el alta, mi hijo, lo dieron cita, que regresaban 15 días, otra vez, con el niño. Lo dejaban interno otros 3, 4 días. Wow. Porque el niño se veía bien, pero cuando iba a los exámenes todavía lo tenía. Y nos decían, no, que esto así va a estar. El niño va a cumplir tantos años y el niño va a seguir aquí. Para nosotros era preocupante, porque no era fácil. Sí. No era fácil. Y cuando ya entonces estuvimos 4 días, al siguiente mes otra vez. Al siguiente, otros 15 días más. Ay. Vivíamos casi continuo en el hospital o en el centro de salud, con los medicamentos. Los medicamentos de aquel niño no tenía que hacerle falta. No tenía que hacerle falta. El niño ya estaba cansado de tanto medicamento. Le cuento. Por eso le explicaba que le decía yo que los niños se cansan tanto medicamento. Ellos no son como, o sea, se sienten que ya no quieren. Así sentía mi hijo, que ya no quería medicamento. Por veces lloraba por no tomarlo, por veces lo tomaba conforme, por veces no. Pues nosotros teníamos que darle fuerza, a la fuerza. El niño teníamos que bañarlo aún con plantas cocidas. Y bañarlo donde no le pegue el aire, porque esa es la neumonía. Eso es lo que es el tratamiento para que la neumonía no exija. Entonces, cuando ya mi niño pasó y cumplió año, mi hijo, lo llevamos otra vez al hospital, nos dijo el doctor, bueno, su hijo tiene que estar aquí cada mes. Sea que lo miren con síntomas o no, pero siempre tiene que estar aquí. Era como una rutina. Vivimos así como alrededor de 3 años, viajando, llevándolo al centro. La verdad que para mí era como algo doloroso, como algo que sentía yo por mi hijo. Andarlo jalando, porque no era fácil. Bueno, llegó un tiempo, me acuerdo en un mes de agosto, en un 25 de agosto, iba a haber una campaña evangelista, donde dijeron que va a haber sanidades, dijeron, milagros. Cuando dijo el pastor así en la iglesia, yo me sentí llena, como con paz, como con aquella alegría y aquella emoción que se llegara a esa fecha. Y en ese momento, que al principio usted contaba que no estaban como tan comprometidos con Dios, Ajá. ¿Ya estaban más comprometidos o todavía no? Todavía no, pastor, todavía no. O sea que el Hijo de Dios, para ver un milagro, debe vivir de compromiso con el Señor. Porque es bonito ir a la iglesia, cantar y todo, pero si no se ha comprometido, entonces todavía no ha visto los milagros, todavía no ha visto. Bueno, cuando dijo el pastor eso, me sentí muy contenta y desesperada que llegara esa fecha. Faltaban como 22 días, faltaba. Yo desesperada que pasaran los días para ir a esa campaña evangélica. En una aldea que le dicen el San José de las Moras. Iba a haber transporte, y yo alistándome del transporte para el pasaje y todo, para ir. Y ese día lo dejaba. Por cierto, ese día yo me quedé en un día de ayuno para ir a esa campaña. ¿Por qué? Porque yo quería ver el cambio de mi hijo. Lo hacía porque quería ver que mi niño se sienta bien. Bueno, yo me fui con la iglesia, con el pastor y todo, la congregación, íbamos todos, los que íbamos. Cuando ya, que les cuento que cuando yo ya estaba yo desesperada, cuando el pastor iba a predicar, por cierto, el pastor llegó y saludó, yo me sentí como desesperada, pues. Y ya empieza. Ah, sí, que empieza. Que ya ore por los milagros. Sí, porque yo sentía aquella fe, yo iba con una fe positiva.
que mi hijo allí iba a ser liberado. Amén. Ahí iba a ser sano. Con aquella fe. Sentía yo. El caso fue que cuando ya empezó a la 1 de la tarde. Solo dura 3 horas. Campaña de ese día. Primer día. Era de 3 días, pero yo me fui el primer día. Porque yo sentía la necesidad. Sentí una necesidad grande. Que yo quería ver el milagro. Entonces fue cuando ya dijo el pastor, dio la predicación, empezó a decir de lo que le digo, que debemos de ser comprometidos con el Señor. Entonces empezó por ahí, pero yo ya sentía aquello que sí debemos de ser de compromiso. Entonces empezó por ahí a predicar y a predicar. Cuando ya dijo, hoy van a pasar. Antes el asistente del pastor andaba recogiendo, dio una hojita por los que van a orar y por lo que. Y él mismo lo fue a entregar. Ya fue, yo primero. Ya empezó a llamarlos, ya pasé yo. Como ya estaba anotado, entonces empezó a orar por mi niño. Y yo con aquella fe que yo sentía, pastor. Sentía que la presencia de Dios sí estaba ahí. Entonces, ¿y usted llevó al niño o estaba usted sola? No, yo andaba al niño. Ajá. Porque la necesidad era por mi niño. Uh-huh. Yo no lo dejaba por ningún motivo. No lo dejaba. Porque tenía como duda de que al dejarlo, pues, haya un descuido. Sí, haya un descuido. Entonces no lo dejaba al niño. Yo siempre lo caminaba. Pero le cuento que yo caminaba una mochila de abrigos. Porque el niño debía caminar bien abrigado. Aunque esté el sol, aunque esté el calor, el niño bien abrigado. Entonces así caminaba yo y ya lo presenté al niño, ya el pastor ya dijo, te va a hacer esto. Y lo va a declarar en el nombre de Jesús que su hijo está sano. Ahí, pastora, yo empecé a orar y empecé a sentir la presencia de Dios. Incluso yo sentía que lo tenía el niño en brazos, pero aún no lo había tenido en brazos, lo había tenido el pastor. Si él me lo había agarrado a los brazos, me lo había agarrado al niño, lo tenía en sus brazos, orando por mi hijo. El niño se me durmió en brazos del pastor, se durmió y dijo, su hijo está sano. Lo declaramos y está sano. Y yo tenía también aquella fe que mi hijo está sano. Ahí fue donde hice yo un compromiso más con el Señor. A decirle al Señor que yo le voy a servir de verdad y con todo mi corazón por la sanidad de mi hijo. El niño, pastora, desde ahí mi hijo cambió todo. Todo cambió, todo era diferente. Otro día mi hijo fue pasando los días, fue a la cita y dijo el doctor, su hijo está sano. Wow, su hijo está sano. Y cada que lo llevaba, siempre iba a la cita. Pero yo siempre con la fe, que mi hijo está sano. Amén. Nunca declaraba que haya enfermedad para mi hijo. Amén. Nunca. Yo lo declaraba sano todo el tiempo que yo. Y yo siempre le daba gracias a Dios. Cada momento le decía, Señor, gracias, mi hijo está sano. Amén. Y cada vez lo llevaba. No, su hijo está sano. ¿Cuánto tiempo le dijeron que su hijo va a tener esta enfermedad? Bueno, me dijeron que a los 10 años mi hijo se la... No, fue menos. Solo duró 4 años mi hijo. A los 4 añitos mi hijo liberado. O sea, le dijeron, ya no tiene que seguir viniendo. Ya no tiene que... Bueno, iba después cada 2 meses. Uh-huh. Sano mi hijo. Después, cada 4 meses, 5 meses, 6 meses. Le dieron como un seguimiento y todo era sí, sano. Sí, pero ya no era seguido, sino así, relancino. Sí, así relancino. Por último, me dijeron su hijo ya no tiene. Ya no tiene que venir. Ya no tiene, solo tiene que cuidarlo. Mi hijo empezó a ir al kinder, que le decimos, empezó sano mi hijo. Llegó a Dios, María. Y gracias a Dios, hoy tiene casi 17 años. Mi hijo, si le pega una gripe, es una gripe así pasativa, le damos una pastilla y está sano mi hijo. Más bien este otro año, gracias a Dios del cielo, este otro año se va a graduar. Amén. Sí. Eso. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Wow, qué lindo testimonio, María. Lindo testimonio, pastora. Para mí es una bendición y para mí es algo que Dios hizo en ese momento. Hizo un milagro. Para que creamos que Dios es el que sana. Uh-huh. Toda enfermedad, toda cosa que alguien sufra.
que crea en Dios. Por eso Dios hace milagros. Sí. Y a veces Dios nos pone eso para que tengamos fe y para que aprendamos a creerle a Dios, tengamos fe que Dios hace milagros. Y cierto, Dios hace milagros, pero también con fe. María, y sin dudar. Y ahorita tal vez muchas mamás que están pasando como por situaciones parecidas a la suya, la están escuchando, y yo no quiero perder la oportunidad porque vamos a seguir hablando un poquito, porque hay más milagros que el Señor ha hecho en su vida, y de verdad que edifica mucho escucharla. Pero ¿les parece si por un minuto, una oración corta con fe que usted pueda hacer por todas las mamás que están, y papás, ¿verdad?, que están pasando una situación donde los médicos han dicho, bueno, hay que estar medicando, están con enfermedad, pero que usted pueda declarar esa sanidad? Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a orar rapidito, algo cortito. Señor Jesús, en este momento tan especial, que tú nos permites este momento, Señor, dedicado a los milagros, a contar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, en mi familia, en mis hijos. Señor, yo vengo declarando en este momento por aquellas personas que aún en este momento, Señor, necesitan un milagro de ti, Jesús. Necesitan, Señor, que tú hagas, Dios mío, milagros en un momento, en un instante, Señor. Tal vez viven con medicamentos. Tal vez, Señor Jesús, están cansados de tanta medicina, de tanto químico, Señor. Pero ahora mismo venimos declarando, Señor, por fe, que tú vas a hacer un milagro. En un momento, en un instante, tú vas a sanar toda enfermedad interna, externa, Señor, donde sea que esté esa enfermedad. Hoy son sanados por el poder de Dios. Amén. Porque tú haces milagros, Señor. Tú haces milagros en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Tú haces milagros, Señor Jesús. Y creemos de todo corazón y por fe van a ser sanos las personas que creen, que tienen fe en ti, Señor, y que son necesitados de ti, de tu ayuda. Señor Jesús, tú pones tu mano bendita en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo creemos. Vaya. Amén. Amén. Pues vamos a seguir contando algunas historias porque, como decíamos, aún yo creo que eso tal vez a usted le dio una gran fe para seguir creyendo por más cosas. Sí. ¿Verdad? Fui como sometiéndome más a la oración, sometiéndome más al ayuno. A mí me llena cuando dicen mis pastores, yo estoy en ayuno. A mí me llena porque eso lo edifica, eso le ayuda a tener esa fe positiva en el Señor. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque ustedes son personas temerosas a Dios, que tienen fe, que ustedes cumplen lo que ustedes quizás se prometieron en un momento, dárselo al Señor. Y eso es de mucha bendición para ustedes y para todo el pueblo de Dios. Quizás sus oraciones ayudan a no solo a una persona, sino a multitudes de personas. Y por eso yo me siento agradecida con el Señor, porque la verdad Dios hace grandes cosas y milagros grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, pastora, eso ha sido, bueno, el testimonio que mi hijo, por mí. Sí. Y cuando yo te conté de lo que María me había contado, nos comenzamos a reír porque, bueno, nos edificó mucho, pero también una historia que nos hizo reír a todos, creo que también se las contamos a los de producción, fue que María tiene un testimonio también de cómo Dios le dio su casita y unos terrenos, y nosotros digo, ay, esa María que hace trabajando con nosotros, tiene más terrenos que nosotros. Sí. Pero queremos que nos cuente. Sí, pastora, es una bendición. Para mí eso es una bendición. Porque la verdad, María. porque la verdad nosotros vivíamos
en un solo hogar, Ujú. con la familia de mi esposo. Mucha familia tenía él. Yo me sentía como que ya no O sea, pod- usted era una nuera viviendo en la casa sí, de los viviendo en suegros. la casa, sí. Ujú. Porque cuando nos casamos, él no había hecho su casa. Bueno, vivía como consentido, porque era el Bueno, último hijo de los que nos de los están suegros. viendo que viven con sus suegros, ay Dios. Sí, sí, sí. Pero es bonito contar porque de ahí Sí, se aprende claro. bastante para Mm. vivir. Eh, bueno, vivíamos allí todos, con cuñadas, cuñados y suegros, y aún más nietos de de la suegra. Bueno, ahí vivíamos. El caso fue que yo me sentía como que no podía estar ahí. Fue como que yo sentía que no. Viví varios días allí, varios años. Ya sentía que yo necesitaba, porque a veces cuando estamos así, todo, no hay confianza ni con el mismo esposo para platicar asuntos privados, para Ujú. platicar, para sonreír, para todo. Bueno, viví allí. No teníamos tampoco donde trabajar, pero ya mi esposo le alquilaba terrenos ajenos de otras personas que nos alquilaban. Pero el caso era que solo nos alquilaban para que lo arreglemos el terreno. Sí, que lo limpiemos, que abonemos. Y ya a los pocos años ya decían que ya no los alquilan, que ellos lo van a trabajar, los dueños. Ya cuando lo miraban bonito. Sí, ya cuando miraban bonito, que había plantas de mora, que la mora se cultivaba ya buena mora. Entonces ya decían que no, que ya los alquilaron suficiente, cuando solo tenían 2 años de haberlos alquilado. Wow. Sí, bueno, yo sentía que ya no podía estar con la familia. Me sentía como estresada. El casado quiere su casa, Sí, ¿verdad? sí. Me sentía como estresada, como que ya, bueno, ahí ya le cuento que ya tenía la otra niña. Ya ya eran dos, ya éramos 4. Ujú. Ya no podíamos más. Estábamos bueno, mi esposo se sentía cómodo. Él se sentía bien porque que a veces ellos se acomodan. Porque eran los papás de él Sí, también. sí, porque le había dicho el papá, esto le voy a contar, porque le había dicho el papá que él va a ser el que va a quedar en esa casa. Sí, que la casa le iba a dar a él, porque era el último hijo de los varones y que era el más consentido, justamente por la obediencia y por todo, y que esto y que el otro. Bueno, pero yo sentía que no, yo sentía que no. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo va a ser tu casa esa? No, no es así. Porque aún una cuñada tenía un hijo que tuvo así, como le decimos, madre soltera. Entonces decía, yo pensaba por aquel niño, que aún, Claro. sí, Iba a necesitar. iba a necesitar, porque no tenía el papá. Entonces yo pensaba en el niño, pero los demás no habían pensado en eso. Sí, pero yo sí pensaba. Y le decía yo a mi esposo, sí, esta casa le va a quedar a este niño porque no tiene el papá. Le decían que el papá anda, pero no está responsable del niño. Entonces le decía yo, no, tenemos que procurarlo. Tenemos que preocuparlos, hacer una casita. Él no sentía, no le entraba ni le salía. ¿Qué tenía que hacer? Más se acomodaba, más decía, no, aquí estoy bien. Él estaba bien, pero yo no estaba bien. Y si había sido consentido. Sí, pues por eso era el no, detalle. Sí, eso no era. quería Sí. La responsabilidad. Sí, no quería, pues, porque era consentido, trabajaban juntos con el papá y todo aprontaban juntos, todos Claro. juntos. Entonces yo sentía que no estaba bien conmigo, por mis niños. Claro. Yo era por mis hijos, decía que mis hijos no están bien. Sí, claro, y a veces no es que uno está mal con la familia o algo, sino que la mujer tiene ese instinto de hacer nido, ¿verdad? Sí, de sí. proteger, de como que la mujer genera ese ambiente de hogar. De hogar. Ujú, Ajá. sí, sí. Bueno, entonces ya en cierta ocasión yo tenía como miedo o como duda, porque cuando estamos jóvenes somos tímidas. Somos tímidas, no queremos hablar ni decirle al esposo porque pensamos que nos van a regañar. Entonces yo agarré a la niña que era más tierna y el otro varoncito que ya estaba bonito, ya grandecito, que él ya no se me enfermaba y yo me sentía feliz por eso. Y le dije, mira, le dije, amor, si no me apartas, le dije, si no me haces una casa para vivir, yo voy a alquilarle. Yo ya hablé, le dije con unos vecinos que me alquilen tal casa que está desocupada.
y me voy a ir a vivir con mis 2 hijos. Si me querés y querés a tus hijos, me vas a seguir, y si no te vas a quedar con tu familia, le dije. Yo agarré valor, yo agarré como carácter. Le puso un... Sí, le puse condiciones. Si me quería de verdad, y si quería a sus hijos, me va a seguir, y si no, se va a quedar estando ahí con sus papás, pero yo me voy a salir. No, dijo, por favor, no lo hagas. Yo voy a ver cómo, dijo, no salimos, cierto. He estado viendo esto, dijo. Pero usted me contó como que oró por eso, ¿verdad? Como que usted estaba orando. Sí, yo le dije al Señor que me deje aquellas palabras, que yo sentir algo para decírselo, a decírselo. Pues a eso iba. Entonces yo le dije eso a mi esposo, que yo ya no quería estar allí, que ya me sentía incómoda, mucha familia, yo desatiendo a mis hijos por atender a Julián. Sí, descuidado de mis hijos por la demás familia. Entonces no. Ya me dijo mi esposo que no. Mira, me puso, decide, 8 días y te saco de aquí. 8 días. Bueno, ya estaba viendo a ver si es cierto. Esa misma tarde empezó él. Le voy a contar que empezó buscando madera, así como madera, como les digo, como le decía yo, sobrantes de la madera que queda en los bosques. Sí. Pero ahí cerca hay un bosque que ahí sacaba mucha madera. Él empezó a comprarla. Porque no es que la regalan, sino que hay que comprarla. Sí, a comprarla, le vendieron. Y empezó, hubo allá le decimos testigos, que él nos atestiguó cuando nos casamos. Entonces, él nos ayudó, él fue y le dijo que estoy haciendo esto, necesito que nos venda esto. Él le colaboró con el techo. Wow. Sí, con el techo de 6 hojitas. No eran ni muchos, porque solo lo tenía, pero sin hojas de láminas. Láminas, sí, hojas de lámina. Entonces nos dio, dijo, y él dijo, yo voy a ir a ayudar, nos dijo a levantarla y todo. Entonces fue el dicho padrino que le decimos. Y nos ayudó, y yo alegre, emocionada, que ya voy a vivir un ladito. Sí, un ladito. Entonces, en esos días le había dado el suegro, le había dado una parcelita de terreno a mi esposo. Y empezó a arreglarlo, a descomprarlo y todo, lo dijo nítido. Y ahí pusimos la casita. Ahí pusimos la casita, y yo alegre, emocionada y todo. Pues pasamos las camitas así provisional, digamos, así provisional. Ahí estuvimos. Cuando era en un mes de enero, nosotros nos apartamos en un mes de diciembre. En un mes de diciembre. Para antes de entrar al año nuevo, nos pasamos alegre, que yo ya estaba en mi casita, a como sea, pero yo estaba feliz. Una alegría, una felicidad, ya me quedaba más tiempo hasta para ir a la iglesia, ya solo arreglaba a mis hijos y me iba, ya nadie me decía dónde fuiste o a qué vas o que el otro, porque estar en familia es lo primero. Sí, estar en un montón es lo primero que cuando no está empiezan a decir. Y eso no me gustaba a mí. Me gustaba y sentía yo más como tiempo para perseverar en la iglesia, como estar más de continuo y como para estar más de visitas donde mi mamá. Sí, donde mi mamá. Entonces allí cambió todo. Todo cambió. Cuando ya era en un mes de enero, yo el pastor de la iglesia, él no sabía que ya estuve a un ladito. Llegó, dijo, llegué a buscarles allá, dijo, donde sus suegros, pero nos dijeron que ya estaban aquí. Bueno, el momento fue muy lindo. Empezó a hablarlos de Dios. El pastor empezó a orar por nosotros. Entonces, allí, bueno, a mí no se me había venido la idea de eso. Pero el pastor lo declaró. Y dije yo creo en esa palabra del pastor. Yo creo. Y tengo fe que sí se va a cumplir. Oró, que dijo que pronto Dios nos va a bendecir con un hogar súper mejor, con un hogar digno. Pastora, yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Pasaron los días. A los 3 años vivimos en aquella casita. Pero ya mi esposo ahí, hasta esos días, ya se había puesto más activo, porque él ya había comprado un terreno. Ya, por cierto, cuando ya vio mi papá que nos apartamos, ya nos dio también un terreno.
Ya teníamos 2. Wow. Sí, ya teníamos San 2. María, ¿cómo te- Sí, ya teníamos 2 terrenos. En uno cultivábamos mora, en el otro maíz, frijoles y así. Ya íbamos como superando, porque eso era lo que necesitábamos. Superarse, Sí, superarlos, pero ya independiente, pues. Ujú. Sí, entonces, cuando ya el pastor declaró aquello, yo cuando siempre oraba, yo siempre andaba allá en los trabajos, en las actividades, se me venía aquella voz que el pastor declaró. Se me venía, una voz auditiva. Y yo decía, por fe. A los 3 años, el Señor nos bendició con un hogar de material. Allí nomasito, ahí plantaron una casa, de alucín, y entonces ya Dios nos fue Wow, gloria a bendiciendo de 3 cuartos. Wow. Nos organizamos en una institución del proyecto, los metimos al proyecto de agua, al proyecto de luz. Entonces fuimos nosotros poco a poco, fuimos recibiendo las bendiciones. Hoy Dios nos ha bendecido con un hogar digno, pues esa bendición que el pastor declaró se cumplió, Amén. porque yo tuve fe también, que sí. Wow. Pues lo que le voy a decir, que yo ni acercas ni pensaba en ese momento. Yo andaba cortando las moras andaba. Y como a las 12 del mediodía, a las 12 a la 1, me llama mi esposo y me dice, aquí te buscan, me dice. Pero ¿y quién? Y yo, si yo ando fuera de la casa, no estoy en la casa. Me dice, pero aquí te buscan, me dice, y es de emergencia. Y así es de que a ustedes que te necesitan, me dice. Y dije yo, ¿y qué será esto? Pero te vení ya, me dijo, te vení ya. Yo ya dejé las canastas de bora y salgo para mi casa. Cuando llegué había una comisión ahí. Me levantaron toda la información de mis hijos y a los poquitos días empezaron a trabajar en la construcción de mi vivienda. Wow, Sí, qué bendición. Sí, es una bendición y hoy somos felices. Tenemos un hogar digno, mis hijos pasan bien, entonces todo eso es una bendición de Dios. Sí. Wow, qué Sí. bendición. Sí. Son bendiciones, pero también las bendiciones de Dios hay que creerlas y tener fe que un día, en menos no esperado, va a estar la respuesta. Y como usted dice, las palabras del pastor fueron como una promesa de Dios. Correcto. Y pasó 3 años orando y creyendo Sí, hasta ver. creyendo. Y yo creí en lo que el pastor dijo. Yo creí, no, tal vez no era el pastor, sino que era Dios que hablaba por medio de ese pastor. Exacto. Porque eso es, cuando un pastor ora o habla o dice algo, no es el pastor, sino que es el Espíritu Santo que lo inspira al pastor para que hable. Y es Dios el que está hablando en ese momento. A mí lo que me llama mucho la atención es su fe, María. Sí. La verdad. Sí. O sea, me gusta lo que dice María, porque luego cuando hablamos de sobrenaturalidad, de milagros, de todo eso, realmente son cosas que hemos aprendido de creer, o sea, de cómo usted le hablaba a su hijo, como es sano, ¿verdad? Y cada Sí, es sano, declararlo. y dar gracias, Declarar, y no unirse con el tema de la enfermedad, Sí, ¿verdad? sí. Sino unirse con el deseo del Señor y la promesa de Dios. Igual El ayuno en su también. casa Sí. también. Sí, o sea, todas como también las prácticas, ¿verdad? Las disciplinas espirituales. No, María, o sea que, no sé, ¿tú quieres decir algo, Morchi? Sí, realmente nos bendice mucho escuchar la verdad. Y yo sé que si quisiéramos podría contar todavía Sí. un montón de historias de todo lo que el Señor ha hecho. Estoy seguro que todos los que escuchan van a ser bien bendecidos y que realmente al final todo se resume en creerle a Dios, ¿verdad? En creer. O sea, más que hacer algo tan complicado, sí. es simplemente creerle a Dios que Él va a cumplir lo que Él nos Y tener una fe prometió. positiva y declararlo. Porque dice que con la boca declaramos bendición. Amén. Sí, y eso debemos de declararlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si, por ejemplo, yo estoy a distancia de mi hijo, algo pasa allá, y yo le oro a Dios, yo tengo fe en lo que yo le he dicho a Dios. Yo tengo fe en lo que yo le digo a Dios. No hay necesidad de como de asustar. Sí, ves que uno se preocupa, pero al mismo tiempo le dice a Dios que todo va a estar bien. Y eso... Y digamos, mucho también de escucharla a ustedes,
encontrarnos con esa fe, porque la fe uno la complica, pero realmente deberíamos de creer de forma simple. Sí. O sea, así como acaba de decir, o sea, yo, tengo una situación, yo estoy lejos, porque bueno, María vive muy lejos, o sea, en horas. Sí, 6 horas. Son 6 horas en carro. Sí, en carro, sí. Y está lejos de su familia, es una mamá de hijos adolescentes que ya están por graduarse. Y esa confianza, como que voy a orar y voy a creer que el Señor, que fue la fe que Jesús encontró en el centurión romano. O sea, que le dijo, no, Señor, por favor, no vengas, sino... No tienes que ir a la casa. O sea, manda tu palabra. Digo, no es digno que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sí, va a ser sano. Va a ser sano, sí. Wow, María. Tenemos que invitarla para la segunda temporada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a concluir este podcast. Realmente es una bendición. Quiero decirle delante de todos que nos edifica mucho escucharla. Amén. Y que para nosotros también es un privilegio tenerla con nosotros. Solo que con tantas parcelas de tierra, yo no sé si María va a seguir mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios tenemos 3 parcelas de tierra. San María, regálenos y una. Tenemos la parcela de nuestra vivienda, pero Dios nos ha bendecido en gran manera. Qué bueno. Sí, muy agradecida. Nos contaba que cultivan mora, siguen cultivando. Mora. Bueno, ahorita está la cosecha en flor, está en, como le decimos, tierna. Y de enero para allá viene la buena cosecha, donde se vende por cantidad, le voy a decir. Sí, se vende, lo llevan para marcar. Tráigase unas cajas, aquí las vendemos entre todos los de la iglesia, ¿no? De verdad. Sí, es en cubetas, lo transportamos en cubetas o en cajas. Sí. Mire. Amor, ¿tú quieres decir algo? No, de verdad, gracias María por contarnos y muy edificante para nosotros. Sí. Aprendemos y recibimos mucho de usted también. Amén. Y sabemos que si has estado escuchando este podcast, has sido tan edificado como nosotros. De verdad, sin dudar a duda, o sea, este es uno de mis podcasts favoritos, de nuestros episodios favoritos. Creo que todos nos hemos sentido identificados con su testimonio, María, y como decíamos al inicio, el poder del testimonio se vuelve una palabra profética para todos los que lo escuchamos. Si tú has estado escuchando, yo podía sentir que aún en medio de que estaba María contando su testimonio, estaban sucediendo milagros y estaban siendo muchos llenos de fe. Así que esperamos que el Señor te haya llenado hoy. Queremos saber que escuchaste este podcast. Mándenle saludos a María en los comentarios. Digan, María, escuché, nos edificó. Porque también sabemos que va a edificar la fe de María. Y a María la dejamos comprometida para un siguiente capítulo. Compartan este video. Recuerden que para el Señor todo es posible. Amén. Que podemos creer todas las cosas. Sí.